Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día sábado 4 de noviembre, sábado de la semana 30 del tiempo ordinario en que celebramos la memoria de San Carlo Borromeo. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Continuamos en este día sábado con la lectura de la carta de San Pablo a los Romanos. Leemos el capítulo 11, versículos 1 al 2, 11 al 12 y 25 al 29. Hermanos, yo les pregunto, ¿acaso Dios ha rechazado a su pueblo? De ninguna manera, pues yo también soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. Dios no ha rechazado a su pueblo, pues Él mismo lo eligió. Y vuelvo a preguntarles, ¿acaso los judíos han tropezado para no volver a levantarse? De ninguna manera, puesto que su caída ha tenido como consecuencia que la salvación llegue a los paganos y esto provoque la emulación de los judíos. Ahora bien, si su caída ha sido riqueza para el mundo y su empobrecimiento ha sido riqueza para los paganos, cuánto más lo será la plena aceptación de la fe por parte de todos los judíos. No quiero que ignoren, hermanos, el designio de Dios que se oculta en todo esto, para que no anden presumiendo. La ceguera de una parte del pueblo de Israel durará hasta que todos los paganos hayan aceptado la fe, y entonces todo el pueblo de Israel se salvará, conforme a lo que dice la Escritura. Vendrá de Sión el libertador, para alejar de Israel toda maldad, y estableceré mi alianza con ellos, cuando haya borrado sus pecados. De manera que, por lo que toca al Evangelio, los judíos son enemigos, para el bien de ustedes, pero por lo que toca a la elección de Dios, son muy amados de Él. En atención a los patriarcas, porque Dios no se arrepiente de sus dones ni de su elección. Palabra de Dios. Continuamos escuchando cómo San Pablo habla de el pueblo judío, ese pueblo que es el pueblo de la antigua alianza y que sigue siendo el pueblo de Dios, porque eso no ha terminado, no ha acabado. No porque hemos pasado de la antigua alianza a la nueva alianza significa que Dios haya rechazado a los judíos. De ninguna manera, no podríamos pensar esto de ninguna forma. Y las palabras que utiliza San Pablo son sumamente claras al respecto. Les pregunto, ¿acaso Dios ha rechazado a su pueblo? De ninguna manera. ¿Por qué? Porque yo también soy israelita. Es decir, ¿qué está diciendo San Pablo? Oye, los primeros cristianos, ¿qué son? Judíos. Venidos del pueblo de la alianza que han sabido reconocer y recibir al Mesías que estaban esperando. Es decir, el cumplimiento de todo lo que se les había prometido. Yo conocí en Italia a un sacerdote que nació judío, de raza, de religión, y que pasó a ser cristiano y después se hizo sacerdote. Y algún día le dije, entonces te convertiste al cristianismo. Y casi me pega de lo bravo que se puso. Yo no me he convertido a nada. ¿Por qué? Porque lo único que he hecho es aceptar el cumplimiento de mi fe. Yo no he cambiado de fe, yo no he cambiado de religión. He seguido creyendo exactamente lo mismo que cree todo judío. Lo que he hecho es aceptar que la salvación ya ha llegado, que todo lo que me habían prometido en la antigua alianza se ha cumplido en Jesucristo. He dado el mismo paso que han dado entonces todos los discípulos del Señor.
todos aquellos primeros cristianos que venían del judaísmo. Y eso es lo que dice San Pablo. Dice, yo también soy israelita, soy descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha rechazado a su pueblo, pues Él mismo lo eligió. A lo largo de la historia siempre vamos a encontrar gente que no sabe ni leer, ni quiere leer, ni entender la palabra de Dios. Y por eso encontramos ese odio a los judíos manifestado de tantas y tantas maneras. Pero un buen católico sabe leer la Escritura y sabe efectivamente descubrir ese amor profundo que tiene que tener un católico al pueblo judío. ¿Por qué? Porque es de donde me ha venido mi salvación. Sería como rechazar la salvación que me ha venido justamente por ese pueblo hebreo, esos descendientes de Abraham. Es tan loco como la pretensión que tienen hoy en día muchos de rechazar la colonización de América. No, eso fue un desastre. Discúlpame, la colonización de América significó que llegara la fe a mí, que llegara la fe a nuestro continente. Y que los hombres hicieron muchas cosas malas, sí, como en todas las épocas y en todas las partes del mundo. La maldad del corazón humano no implica que nos olvidemos de las grandes bondades que hay, del deseo de Dios de imponerse incluso delante de la maldad del ser humano. Y entonces damos gracias a Dios porque hemos recibido la salvación por el pueblo judío, damos gracias a Dios por todos los evangelizadores que nos han enseñado y nos han transmitido el Evangelio. Continúa San Pablo diciendo, y vuelvo a preguntarles, ¿acaso los judíos han tropezado para no volver a levantarse? ¿De quién está hablando? Está hablando de aquellos judíos que lógicamente no han aceptado al Mesías y está diciendo, no se trata de una situación que no tiene vuelta atrás. No, por el contrario, a través de esa caída de ellos, de no haber aceptado a Jesús, bueno, la salvación ha llegado a los paganos. Y dice San Pablo de una manera preciosa, si su caída ha significado esta gran dicha de que el Evangelio haya sido predicado a los demás pueblos, imagínate lo que significaría que aceptaran la revelación, que aceptaran al Mesías. Cuánto más lo será la plena aceptación de la fe por parte de todos los judíos. Y entonces va a entrar en un tema importantísimo. ¿Por qué? Nosotros, como cristianos, ¿qué hacemos? Esperamos la segunda venida del Señor. El motivo de nuestra esperanza es saber que Cristo volverá un día y se producirá la restauración de todo con Cristo a la cabeza de todo. Pero uno de los signos de esa segunda venida del Señor, que le llamamos la parusía, la segunda venida del Señor, uno de los signos de eso será la conversión de los judíos. No quiero que ignoren el designio de Dios, nos dice San Pablo, que se oculten todo esto para que no anden presumiendo. La ceguera de una parte del pueblo de Israel durará hasta que todos los paganos hayan aceptado la fe. Y entonces todo el pueblo de Israel se salvará conforme a lo que dice la Escritura. Vendrá de Sión el libertador para alejar a Israel, de Israel toda maldad, y estableceré mi alianza con ellos cuando haya borrado sus pecados. ¿Qué nos está diciendo San Pablo entonces? Que los judíos se convertirán cuando llegue el momento, que todo el pueblo judío se convertirá y aceptará al Mesías, aceptará al Salvador. De manera que por lo que toca al Evangelio, los judíos no son enemigos para el bien, son enemigos, para el bien de ustedes, pero por lo que toca a la elección de Dios, el haber sido elegidos por Dios, son muy amados de Él. En atención a los patriarcas. ¿Y por qué? Porque Dios no se arrepiente de sus dones ni de su elección. Dios eligió al pueblo de Israel. Dios prometió a Abraham
la palabra de Dios permanece. Aunque los hombres no cumplan lo que han prometido a Dios, la promesa de Dios sí se mantiene por siempre. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 14, versículos 1 y 7 al 11. Un sábado, Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos y estos estaban espiándolo. Mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares, les dijo esta parábola. Cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, no sea que haya algún otro invitado más importante que tú y el que los invitó a los dos venga a decirte, déjale el lugar a este, y tengas que ir a ocupar, lleno de vergüenza, el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que cuando venga el que te invitó, te diga, amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados, porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Palabra del Señor. Continuamos leyendo la misma escena que veíamos leyendo ayer. Por eso hemos vuelto a leer el versículo 1 de este capítulo 14 y de ahí saltamos al versículo 7, que es desde donde nos quedamos el día de ayer. Y entonces el versículo 1 nos recuerda que un sábado Jesús fue a comer a la casa de uno de los jefes de los fariseos y estos estaban espiándolo. Hasta ahí llega el versículo 1. Habíamos leído ayer cómo el Señor mira a una persona enferma en esta cena y les pregunta a los fariseos, ¿es permitido curar en sábado? Y no le contestaron. Sanó al hombre y después les dijo, pero si ustedes mismos, si se les cae un burro, un buey en un pozo, lo sacan aunque sea sábado, ¿cómo va a ser prohibido darle salud, darle bienestar, salvar a un hombre en día sábado? Ahora continúa el Señor a lo que fue. Ayer decíamos cómo podemos ver dos corazones claramente distintos en esta escena del Evangelio. El corazón de Jesús, que es invitado a la casa de un fariseo, a la casa de un jefe de la sinagoga, y acepta, va. ¿A qué va? A compartir, a enseñar, a dar luz, a ayudar, a estar ahí. Aunque puede ser que no haya tenido ganas de participar de una cena en la casa de un fariseo, a los cuales ha criticado con tanta fuerza, pero si lo invitan con un corazón sencillo, va. Por el otro lado, el corazón de los fariseos, que veíamos que están espiándolo, pendiente de qué hace Jesús. Bueno, Jesús con ese corazón sincero, después de haberles preguntado y no haber recibido respuesta, les comienza a enseñar también él, viendo la actitud que tienen ellos. Fíjate cuál es la diferencia entonces. Ellos lo están espiando, pero a la hora de hablar, a la hora de ser interrogados, a la hora en que Jesús les preguntó, ¿es lícito curar en sábado? No hablaron. Cuando les dijo, oigan, pero si ustedes mismos hacen cosas que dicen que están prohibidas porque es normal, es natural, que si se me cae un buey, si me cae un burro en un pozo, lo voy a sacar, lo voy a rescatar aunque sea sábado. ¿Qué hicieron ellos? Callados. Ese es el corazón espía, el que está mirando a los demás, pero no quiere involucrarse verdaderamente con el otro, sino que está esperando el momento para atacarlo, para acusarlo, para hablar mal de él. Jesús, como está ahí, ve lo que hacen, pero no está espiando, no tiene esa actitud, porque viendo lo que hacen, inmediatamente les enseña para que puedan corregir esa mala acción que están realizando. ¿Cuál es la mala acción que están realizando? Mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares. Entonces se les comienza a enseñar. Ve que se están peleando por los primeros lugares. Entonces
con un corazón abierto, con un corazón sincero. ¿Qué les dice? Cuando te inviten a un banquete, no te sientes en el lugar principal. No busques los primeros puestos. Primero, ¿por qué? Porque es una norma básica de comportamiento. Fíjate cómo el Señor está apelando primero a lo más natural, a lo más normal. ¿Qué ocurre si viene otro invitado más importante que tú y tú te has sentado a la cabecera en el puesto principal? ¿Qué te van a decir? Por favor, muévete y terminarás al fondo, terminarás avergonzado. Mientras que en cambio, si buscas un puesto atrás, bueno, ocurrirá que puede darse que el que te invitó te haga pasar adelante. Esto lo que quiere decirnos es muy sencillo. Actúa de una manera natural, no con la ambición de ocupar el primer puesto. Actúa de una manera natural, no con la ambición de ocupar los mejores puestos, el puesto principal. ¿Y cuál va a ser la enseñanza profunda que nos quiere dejar el Señor? Cuando tú actúes de esta manera, entonces te verás honrado. Y dice, porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. En definitiva, esta frase, esta sola frase, es el resumen de todo el Evangelio. De todo el Evangelio. Seguir a Cristo significa no buscar engrandecernos a nosotros mismos. No buscar engrandecernos a nosotros mismos. ¿Qué ha hecho Cristo? Aquel al que yo digo seguir, aquel que llamo maestro, aquel al cual llamo modelo y que por tanto lo que estoy diciendo es que quiero imitarlo, imitar a Jesús. A eso me dedico. Bueno, el Verbo de Dios se hizo hombre, se anonadó a sí mismo, siendo de condición divina, de naturaleza divina, se hizo hombre. El Eterno entró en el tiempo, vivió como uno de nosotros, desde el momento de su concepción en el vientre de María, pasando por esos 9 meses de crecimiento en el vientre, naciendo en Belén, viviendo sometido a sus padres, toda una vida normal, hasta que comenzó a predicar, hizo su vida pública y finalizó esa vida pública entregando su vida por nosotros en la cruz, humillándose. No estamos hablando simplemente de la humillación de la cruz, estamos hablando de todo el evento Cristo. Toda la persona de Cristo es una humillación constante. ¿Por qué? Porque es Dios hecho hombre. Y entonces no ha buscado engrandecerse a sí mismo, sino que se ha humillado. Se ha humillado. Y este es el verdadero camino del engrandecimiento. Cuando nosotros hablamos del camino de la liberación que nos ofrece Cristo, siempre tenemos que recordar que esa liberación, principalmente del pecado y de la muerte, implica la liberación de las apariencias. La apariencia de este mundo te dice, no te humilles ante nadie. Nadie me puede humillar a mí. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Todo el contrario, sal de esa apariencia del mundo. ¿Tú crees que el ser humillado delante del mundo es lo que te va a hacer daño? ¿Crees que lo importante es ser connotado, engrandecido delante del mundo? No, es el camino de la humillación. El camino de la humillación es el camino de la salvación. Pero ¿cuánto cuesta comprender esto? ¿Cuánto cuesta luchar contra el mundo para entender esto? Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros.
Queridos hermanos, os reciban mi bendición en este día en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor los bendiga, los cuide y los proteja en este día.